Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Acompañan en este acto la diputada provincial doctora Claudia Balaguer, autora de la iniciativa. Los diputados coautores Carlos del Frade y Fabián Palo Oliver. Los oradores de la jornada, la licenciada Sonia Almada, la licenciada Norma Fernández, el magíster Víctor Sanderaneiro, invitados especiales, señoras, señores. Por secretaría se ha recibido la siguiente adhesión al presente acto del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, contador Omar Perotti, y en el mismo sentido adhiere la defensora provincial del Servicio Público, doctora Estrella Moreno Robinson. De acuerdo a las resoluciones, la número 1807, aprobada por esta Cámara, se dispuso a realizar en el día de la fecha la jornada de divulgación y sensibilización sobre el proyecto Comisión Investigadora Independiente de la Verdad y Reparación para contribuir al esclarecimiento global de las más graves violaciones a los derechos humanos relacionados a la violencia sexual padecida durante la infancia y adolescencia. Inicialmente escucharemos las palabras de la diputada provincial, autora de la iniciativa, doctora Claudia Balaguer. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las instituciones que nos están acompañando hoy, ya sea de manera presencial o virtual. Para nosotros es un día muy, pero muy importante porque estamos presentando un proyecto de ley de enorme trascendencia. Y fundamentalmente en estos momentos, donde creo, junto a mis compañeros diputados, Carlos del Frade, Fabián Palo Oliver, que es un día muy, pero muy importante para hablar de derechos humanos. En este caso vamos a hablar sobre las infancias y las adolescencias, pero de los derechos humanos en general. Me parece un día sumamente trascendente para ello. Decía Simone de Beauvoir: no olvide jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Creo que esto mismo hoy se aplica a todos los derechos humanos. Cuando estuvimos al frente del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, la verdad que estuvimos muy atentos a trabajar la educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe. Y allí notamos que era muy significativo el número de casos de abusos contra las infancias y las adolescencias que se detectaban cuando trabajábamos la ESI con los docentes capacitados y preparados para ello. La verdad es que llegamos a detectar entre 400 y 500 casos al año, ya sea de abusos que estaban transcurriendo en ese momento, de violencias que estaban transcurriendo en ese momento y por las cuales debíamos hacer la denuncia correspondiente, o en las escuelas para adultos, en las escuelas primarias nocturnas, en los EMPA, donde tantos, pero tantos adultos comenzaron a procesar esa información y comenzaron a relatar los sucesos acontecidos durante su infancia y adolescencia. Víctimas que empezaron a reparar, que empezaron a hablar y que empezaron a salir del silencio y del ocultamiento de estos casos que, como sabemos, llegan a ser un comercio, llegan a vincularse a la trata y al abuso sistemático en distintas instancias. Esos equipos de ESI y de equipos socioeducativos eran los que asistían a los docentes para que no se encontraran solos en momentos tan complejos y tan dramáticos. Y la verdad que creemos que lo que hoy estamos presentando en la legislatura es un aporte más al abordaje de esta problemática. El año pasado nos encontramos con la Asociación Aralma, que la verdad que fue un honor y un orgullo poder trabajar junto a ellas y a tantas otras asociaciones civiles, asociaciones de víctimas, en un encuentro internacional donde cada uno fue relatando su experiencia y de qué manera pudo abordar
esta problemática. Junto a estas asociaciones, particularmente junto a Aralma, pudimos escribir esta ley para la creación de una comisión investigadora de la verdad y la reparación de delitos de violencia sexual. Una comisión que pensamos debe ser independiente, integrada por 9 miembros especializados y con trayectoria en el tema, que actúe durante un periodo de 3 años, donde allí pueda identificar, recabar testimonios, registrar delitos, comenzar a tener una estadística, porque la verdad es que no la tenemos, ni en Santa Fe ni en Argentina. Se estima que aproximadamente solo el 5% de los delitos de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia son denunciados. Y por supuesto recomendar medidas de reparación, aconsejar medidas legales y administrativas, tanto en ámbitos intrafamiliares como extrafamiliares o institucionales, que en este caso también son muy importantes. Por supuesto, esto se complementa con varias leyes que tanto Sonia como Norma van a comentar que ellas están trabajando a nivel nacional, una comisión por la verdad en Argentina, pero también muchas otras leyes como la imprescriptibilidad penal del delito de abuso sexual, que nos parece fundamental para complementar esta legislación. Muchas veces cuando se habla de este tema se trata de asimilar este tipo de comisiones de la verdad y la reparación a la CONADEP, que bueno, como todos sabemos, se ha dedicado a investigar crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar, recorriendo todo el territorio santafesino y recabando testimonios e información para poder hacer una presentación a la justicia. Fundamentalmente testimonios de sobrevivientes. La violencia sexual ha sido definida por muchos organismos internacionales como una forma de tortura. Por eso decimos que se asimila el trabajo de estas comisiones a la CONADEP, porque quedan marcas para toda la vida de todo tipo, ¿no? Y esto creo que es lo que nos va a permitir esta asimilación de estas comisiones, tener una idea más acabada de cuál va a ser su trabajo y poder transmitirlo de la mejor forma a todos los que nos están escuchando. Las comisiones que se fueron creando en todo el mundo, sin duda, van a incidir para romper la cultura del silencio, esa cultura del silencio que tan mal nos hace. La corrupción de menores, cualquier forma de explotación y de abuso. Y por supuesto, esta comisión que vamos a crear en la provincia de Santa Fe, que va a ser la primera de Latinoamérica, va a cumplir también esta misión fundamental. Romper el silencio y hablar con toda claridad, como tenemos que hacerlo hoy, de los derechos conquistados. Y fundamentalmente tomar conciencia que los derechos conquistados nunca nos van a permitir bajar los brazos para seguir luchando por este tipo de legislación. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a que haga uso de la palabra el diputado Carlos del Frade. ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que es un privilegio compartir este camino de la historia junto a Claudia Balaguer, a Palo Oliver, a toda la gente que hemos conformado el Frente Amplio por la Soberanía y recibir a dos trabajadoras incansables en lo que significa el reconocimiento al daño que generan las personas gambeteando cualquier tipo de tiempo, cualquier límite temporal, lo que es la inscripción de la tortura, de la violencia sexual y de la explotación sexual. A mí me parece que estas cuestiones son fundamentales en una Argentina que ha sido reconocida durante años como una de las principales geografías en donde se construyó justamente derecho y justicia sobre lo que fue el terrorismo de Estado. Y queda claro
para quienes hemos investigado la trata y la explotación sexual, especialmente de chicas y de chicos, que funciona la misma matriz de la desaparición de personas. En el año 2000 nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar la investigación de 2 personas de aquí, de la ciudad de Santa Fe, que dieron con una red de explotación latinoamericana regional que estaba manejado por un coronel paraguayo y que traía en las mismas remesas de contrabando de cigarrillos, traía chiquitas paraguayas, menores de 15 años, y las ubicaban frente a la terminal de colectivo de la ciudad de Rosario, frente a la terminal Mariano Moreno, en un bar que se llamaba El Caburé en ese momento. La explotación era enorme y empezaba con el gran delito federal que supone la sustracción de la identidad, porque le robaban el nombre, le robaban la edad, y en la comisaría séptima, en la que después va a ser torturado y secuestrado Franco Casco, más allá de lo que haya dicho 2 jueces federales, en ese lugar se adulteraban los documentos de identidad de las chicas para que ellas, cuando llegaba alguien a investigar, mostraban esos documentos de identidad diciendo que eran personas mayores de edad que habían decidido generar trabajo sexual para su propio sustento. Era secuestro de personas, supresión de la identidad y explotación. Lo mismo que pasaba con las víctimas de la dictadura en los centros clandestinos de detención de todo el país. Y con algo que aprendimos en ese momento, cuando las chicas paraguayas querían salir de allí, las marcas hoy, 23 años después, siguen presentes. Por eso es un delito de lesa humanidad y por eso es imprescriptible, porque lo que no prescribe es el dolor en la víctima de este secuestro, desaparición, supresión de identidad. Por eso está claro que es un delito de lesa humanidad y está muy bien avanzar en el debate de lo que significa que el secuestro, la violación que se produce con una persona menor tiene que estar en ese rango. Y me parece que es excelente ese trabajo y por eso para nosotros es muy importante señalarlo. Lo segundo que quería marcar: desde hace 70 años, las Naciones Unidas han establecido que hay 5 negocios que alimentan el corazón del sistema capitalista. El primero es el petróleo, el segundo, las armas, en tercer lugar, los medicamentos, en cuarto lugar, el narcotráfico y en quinto lugar, la trata de personas. Son negocios, son parte del mercado. Por eso, como dice muy bien nuestra compañera, nuestra querida compañera Claudia Balaguer, más que nunca en la Argentina, después de los 7 millones de votos que sacó el señor Javier Milei, glorificando el poder del mercado, claramente lo que hay que salir a decir que los seres humanos, que las personas, que las mujeres, que las niñas, que los niños, que los adolescentes no forman parte del mercado. Forman parte de la dignidad humana que está mucho más allá del mercado y que está antes del mercado. Por eso para nosotros presentar este proyecto de ley es presentar también una declaración concreta de lo que significa defender los derechos, defender la democracia en contra de lo que apabulla desde el mercado. Para nosotros, hoy más que nunca, hay que construir derechos en cualquier legislatura de la Argentina y tenemos el privilegio que gracias al trabajo de ustedes, pero fundamentalmente a la sensibilidad y a la lucidez de Claudia Balaguer, nosotros hoy podamos establecer una bandera de la cual no vamos a arriarla en ningún momento. La Argentina no necesita más impunidad de los mercados, porque más impunidad de los mercados es más narcotráfico, más contrabando de armas, más trata de personas, más explotación laboral, más explotación sexual, porque eso es
lo que piensan aquellos que el mercado tiene que, entre otras cosas, admitir la venta de chicas y de chicos, la venta de órganos. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que necesitamos más democracia en contra de los mercados. Hoy la disyuntiva en la Argentina es democracia o mercados. Por eso nosotros hoy, con mucha alegría, estamos diciendo que acá vamos a trabajar para la configuración de comisiones por la verdad e instar a trabajar a todos los sectores de estudiosos de las leyes a que efectivamente declaren imprescriptible el delito de violencia sexual contra las personas menores de edad, porque efectivamente el dolor continúa más allá del momento en que se hayan abusado de ellas. Hoy en la Argentina se está informando sobre el posible descubrimiento de dónde fue a parar Marita Verón. El cuerpo de Marita Verón parece que terminó haciéndole un favor, agentes sindicales corruptos, a un empresario que manejaba un club muy poderoso de Tucumán, Ale, que además manejaba un sistema de taxi y una red de prostitución en la provincia de Tucumán, y terminó escondiendo el cuerpo de Marita Verón en uno de los hospitales de ese sindicato. Por supuesto que no tiene nada que ver ni los trabajadores ni la historia del sindicato. Pero eso es presente. Es la desaparición de un cuerpo en democracia. El 18 de septiembre se van a cumplir 12 años de la desaparición de Paula Perazzi en el departamento San Lorenzo. Más que nunca, nosotros estamos abogando porque esto se constituya en derecho y en ley. Por eso para nosotros es un privilegio poder acompañar el proyecto de Claudia Balaguer y asistir a esto que ustedes están hoy presentando. En la Argentina no hay que resignar ningún derecho, porque resignar derecho es resignar la dignidad humana. Una vez más, repito, la consigna del momento es democracia o mercado. Nosotros ratificamos la democracia con mayor amplitud de derechos. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a disertar al señor Víctor Sanderaneiros, que nos acompaña virtualmente y lo hará acerca de historias de distintas iniciativas en relación a protección de infancias en situación de violencia sexual. Hola a todos, muy buenos días y saludos desde Londres. Yo trabajo para la Red Internacional por los Derechos de la Niñez, o CRIN por sus siglas en inglés. Y primero quisiera agradecer la invitación a participar en este evento y también aplaudir la iniciativa para la creación de una comisión investigadora independiente en Santa Fe, que tiene además como énfasis el esclarecimiento y la necesidad de la reparación para sobrevivientes, que son dos de las demandas principales que exigen los propios sobrevivientes. Bueno, mi participación aquí es para compartir un poco las experiencias de otros países que ya han creado una comisión independiente o una comisión de la verdad para investigar la violencia sexual en las infancias y adolescencias y ver cómo dentro de este contexto internacional se sitúan los países de América Latina, incluida Argentina. En CRIN llevamos desde 2013 trabajando en la temática, al principio más bien realizando investigaciones y publicando informes, y ahora colaboramos más de cerca con redes de sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil, apoyándolas donde podamos en su trabajo de campaña. Pero ha sido a través de este trabajo inicial de investigación que hemos conocido las experiencias de otros países respecto a cómo se llega a materializar una comisión de este tipo, cuáles son las demandas de víctimas y sobrevivientes y cuáles han sido los puntos fuertes y débiles de las comisiones que ya se han creado en diferentes países. Quizás ante todo cabe mencionar que utilizar el modelo de una comisión investigadora o comisión de la verdad para responder a la violencia sexual para muchas personas en cualquier país puede parecer algo nuevo, extraño o incluso novedoso.
pero en realidad no es todo lo contrario. Desde los años 90, la comisión investigadora, el modelo de comisión investigadora, se ha convertido en una respuesta estándar a nivel internacional de parte de gobiernos que buscan responder a la violencia sexual invisibilizada. De hecho, ha habido más de 90 comisiones de este tipo en todo el mundo y el número sigue creciendo cada año. Las últimas comisiones se han creado y algunas ya han concluido en el Reino Unido, Alemania, Portugal, España y Nueva Zelanda. Y esto solo en los últimos 2 o 3 años. Incluso es tan reconocido el modelo de la Comisión de la Verdad que un comité de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos de la Niñez, ha urgido a 2 países, que sepamos, Italia y Chile, a investigar el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes a través de una comisión de la verdad independiente, imparcial y con una financiación adecuada. Y estos son los términos que usó el propio comité en sus recomendaciones. A pesar de que la comisión investigadora se ha convertido en un nuevo estándar, no hay un solo tipo de comisión, ya que suele variar especialmente en cuanto al tamaño. Por ejemplo, en Noruega, entre 2003 y 2009 hubo 4 comisiones a nivel municipal en distintas ciudades, otras a nivel provincial y ninguna de momento a nivel nacional. En cambio, en países como Irlanda, Reino Unido y Australia ha habido comisiones tanto provinciales como nacionales. Y en 2 de estos países, las comisiones más pequeñas, o sea, las provinciales, culminaron años más tarde en una comisión de la verdad nacional de toda envergadura. Solo fue en Irlanda que ocurrió lo contrario, que las 3 comisiones municipales le siguieron a la comisión nacional. Así que podemos ver que hay una evolución casi orgánica adaptada a cada país, a cada contexto nacional, de cómo un país afronta la violencia sexual mediante el modelo de una comisión investigadora. Y la respuesta de la la propuesta de una comisión provincial en Santa Fe podría tener un efecto parecido, positivo, si nos basamos en la experiencia en el extranjero. Y un beneficio de tener tantos ejemplos en países extranjeros de comisiones es que nos permite destacar algunos aspectos tanto buenos como malos de cada comisión. Así que ahora en el tiempo que me queda voy a reflexionar sobre unos cuantos puntos, tocando algunos que considero quizás más importantes. Por ejemplo, las comisiones investigadores o comisiones de la verdad suelen tener un rol de esclarecer los hechos y proporcionar estadísticas acerca de la violencia sexual. Y como bien dijo la doctora Claudia Balaguer, lo novedoso es que siempre son datos nuevos, porque los datos no suelen existir. De hecho, una razón por la que se crea una comisión es precisamente para responder a esa falta de datos. Y los datos que se acaban publicando, suelen ser muy sorprendentes, simplemente porque anteriormente no existían. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Francia, que concluyó hace 1 año o 2, me parece, investigó el abuso en la Iglesia Católica y concluyó que durante 70 años hubo más de 30.000 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas del abuso sexual, de la violencia sexual. O sea, 300.000. Y esto solo en una institución. Así que imagínense el número si se investigaran todos los entornos, como propone la propuesta de la Comisión de Santa Fe. Importantísimo también son las recomendaciones que emite una comisión al concluir su trabajo. La Comisión de Inglaterra y Gales, por ejemplo, emitió 20 recomendaciones. En cambio, la de Australia, 409. Y las recomendaciones suelen ser de 2 tipos. El primer grupo suelen ser recomendaciones sobre medidas para aliviar el impacto de abusos en el pasado. Por ejemplo, mediante la creación de programas de reparación, que fue lo que ocurrió tras las comisiones de Irlanda, Australia, Francia, Escocia, entre otras. Y el segundo grupo suelen ser recomendaciones
que buscan medidas para evitar que el problema se repita en el futuro. Por ejemplo, a través de reformas legislativas y de políticas públicas. En Australia, por ejemplo, 3 estados eliminaron la prescripción de la violencia sexual infantil después de la Comisión Nacional que se llevó a cabo. También lo hizo Irlanda, donde la imprescriptibilidad incluso es retroactiva, que es un gran logro. Luego está el tipo de comisión, que influye mucho sobre lo que realmente pueden conseguir los comisionados de una comisión. Por un lado está la independencia de la comisión, que determina si pueden trabajar sin ninguna influencia exterior. Pero por otro lado están los poderes legales de una comisión, que determinan hasta qué punto pueden hacer su trabajo. Esto tiene que ver sobre todo con poder citar o emitir un orden de comparecencia y exigir acceso a documentación. Y este poder lo suele tener una comisión de la verdad, que busca el esclarecimiento de casos y para ello necesita obviamente tener acceso a documentación tanto de instituciones públicas como privadas. Pero hay otras comisiones como las parlamentarias o de las defensorías del pueblo, que suelen ser más pequeñas, que no suelen tener este poder, lo cual puede dificultar bastante el trabajo. Por ejemplo, si nos fijamos en la experiencia de otros países, una comisión de 2022 en Chile que investigó la violencia y explotación sexual contra internados en el Sistema Nacional de Protección Infantil concluyó que la Fiscalía se había negado a colaborar y a proporcionar estadísticas a la comisión. Pero esta comisión no pudo hacer nada porque legalmente no se le había dado ese poder. Y esta debilidad, por desgracia, se ha repetido en muchos países. Un activista sobreviviente de España ha descrito una comisión de la Defensoría del Pueblo en el país como un experimento fallido, justamente porque no puede exigir la entrega de documentación para su investigación. Por tanto, vemos que es imprescindible que para que una comisión pueda realizar su trabajo como es debido, que se le tiene que otorgar esos poderes legales necesarios para ello. No obstante, viendo cuántos países ya han respondido a la violencia sexual en la infancia y adolescencia a través de una comisión investigadora, lo que destaca en América Latina, por desgracia, es las pocas que se han hecho en la región. Si hablamos de comisiones parlamentarias o del Senado, ha habido algunas. Yo conozco, por ejemplo, 2 que se hicieron en Chile, una en el Ecuador y otra en el Perú. Pero si hablamos de comisiones de la verdad, parecidas a la CONADEP, o sea, comisiones de toda legitimidad, de toda envergadura, con el financiamiento adecuado y la independencia que necesitan para llevar a cabo su trabajo, no ha habido ninguna. Sin embargo, algo positivo que estamos notando es que el llamamiento por una comisión de la verdad va en aumento. En Chile se produjo en 2018 y aún continúa la campaña. En Ecuador en 2018 también, en México en 2020 y este año se han pedido en Bolivia, se ha vuelto a pedir en México y ahora se está pidiendo en Argentina. Por tanto, estamos presenciando una creciente ola de demandas por una comisión que investigue la violencia sexual. Y exactamente lo mismo ocurrió, lo que está ocurriendo en América Latina ahora mismo ocurrió exactamente en Norteamérica, luego en Europa y luego en Oceanía. Así que lo que pensamos es que es cuestión de tiempo. Y en este contexto de evolución, de desarrollo, se encuentra la propuesta actual para crear una comisión investigadora en Santa Fe y seguiremos muy atentos y con mucha ilusión de ver cómo evoluciona el tema. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos a la señora Sonia Almada, presidenta de la ONG Aralma, acerca de la necesidad de crear comisiones investigadoras de la verdad y la reparación, la situación de la violencia sexual en Argentina y trabajo en la ONG Aralma y Data. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por el apoyo primero al proyecto. Hace rato que venimos andando con todo esto, con varios proyectos que ahora les vamos a contar con Norma.
Gracias, Claudia, que viniste aquel abril en la reunión que hicimos acerca de cómo crear comisiones de la verdad en Latinoamérica junto con CRIN, con Víctor, y que realmente fue un éxito en relación a lo conmovedor de la temática y al interés que despertó. Y por suerte a Claudia le despertó un interés especial y acá estamos con el proyecto presentado y con los compañeros diputados. Yo les voy a contar acerca de qué se trata la violencia sexual y por qué nosotros llegamos a este punto en Argentina. La violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes, yo remarco siempre lo de bebés porque son el grupo etario más invisibilizado de la historia de la humanidad, ¿no? Pero la verdad es que también son víctimas de violencia sexual. Y este tipo de violencia no solo deja marcas al momento de los hechos, sino que deja secuelas a lo largo de toda la vida. Nosotros que trabajamos a diario con sobrevivientes, sabemos que estamos ante un dolor sin igual, ¿no? Un dolor perpetuo, así lo dicen todos los sobrevivientes y yo lo digo también de manera personal porque también soy sobreviviente. Así que por escuchar a los sobrevivientes, por acompañarlos, por asistirlos también desde la terapia psicológica, que es lo que ofrecemos también en Aralma, empezamos a ver que no alcanzaba solamente con poder devolverle la dignidad, algo que hacen los pederastas o los explotadores sexuales, que después voy a describir algunas de estas cuestiones, es robarle la dignidad al sujeto infantil, sea un bebé, un niño, una niña o un adolescente. Al robarle esa dignidad, digamos, la terapia logra, de alguna manera, devolverla, porque logra ubicar, digamos, quién cometió un crimen, porque esto se trata de un crimen. Este padecimiento mental es la secuela de un crimen que padece el niño, niña o adolescente. Entonces, él o la sobreviviente logran tener una dignidad, pero después de determinado tiempo todos claman por justicia. Y el acceso a la justicia en relación a los crímenes de violencia sexual en el mundo en general, en Argentina en particular, es muy difícil. Primero porque la justicia no es justa en relación a esta temática. A los niños y niñas no se los escucha, no se les cree acerca de la violencia sexual. Nosotros tuvimos casos paradigmáticos, ¿no? Thelma Fardín y últimamente Lucas Benvenuto, que han marcado hitos en relación a la divulgación de esta temática totalmente invisibilizada. Y a pesar de ello, los dos casos no lograron justicia porque en los dos casos también el crimen prescribió. Con estos datos, digamos, un dolor sin igual, perpetuo, con secuelas para toda la vida, que si no te morís, tenés hipotecada gran parte de tu vida, que lográs recuperarte con gran esfuerzo, pero no accedes a la justicia. Empezamos a pensar desde Aralma cómo podíamos hacer para cambiar esto. Y dijimos, bueno, el paso es legislativo. Y a pesar de que tenemos, digamos, grandes avances en relación a lo legislativo, que después Norma va a contar un poco de eso, de la ley Piazza y la ley CUNAT, que fueron pasos gigantescos para lo que teníamos, no alcanza porque deja sin justicia una cantidad enorme de víctimas. Nosotros no tenemos números en relación a la violencia sexual en todas sus formas, sea el abuso sexual simple, digamos, intrafamiliar, o la explotación sexual comercial. Dentro de la violencia sexual que puede padecer un bebé, niño, niña o adolescente, lo puede padecer dentro de ámbitos familiares o extrafamiliares. Los extrafamiliares tienen que ver con personas del entorno cercano o también los padecidos en instituciones, que son muchos. También está la explotación sexual comercial, que el diputado hoy la mencionaba en forma de trata, pero también hay otras formas, digamos, de explotación sexual comercial. Para agregarlas, digo,
por ejemplo, en la pandemia en Argentina creció el 500% el consumo de lo mal llamado pornografía infantil, que es el consumo de imágenes de violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes. También creció fuertemente el grooming, que es la violencia sexual a través de medios digitales. A partir, digamos, de todo eso, empezamos a pensar en dar este paso y convocamos a diferentes organizaciones, activistas y profesionales de todo el país y fundamos un movimiento que se llama Derecho al Tiempo Argentina, inspirados en la agrupación chilena Derecho al Tiempo. Derecho al tiempo es un concepto que tiene que ver con lo que padecen los y las sobrevivientes. El tiempo que necesita un sobreviviente de violencia sexual, primero para darse cuenta que padeció ese tipo de violencia. A veces son tan pequeños que primero no comprenden lo que les está pasando. O sea, un niño no comprende la sexualidad adulta descargada sobre su mente y su cuerpo, no lo puede comprender. Así que le lleva realmente mucho tiempo lograr comprender que esa agresión que padeció tenía que ver con una agresión sexual. Le lleva mucho tiempo tratar de metabolizar un dolor tan duro, tan fuerte, que lacera el alma para siempre, como les comentaba. Y le lleva muchísimo más tiempo confiar en alguien para contarlo. Los chicos y las chicas siempre lo cuentan de alguna manera. Lo hacen a través de los síntomas, de los dibujos, de juegos, de comportamientos, de ganas de no comer, de que se le escapa el pis y la caca. Hay diferentes formas, digamos, de mostrar que se está padeciendo algo tan grave como esto. Pero no siempre los adultos alrededor están preparados para escucharlos o están en situaciones de alta vulnerabilidad y no pueden realmente ayudarlos. Así que lo que sí hacen los niños, las niñas y los adolescentes víctimas tratan todo el tiempo de hacerlo saber, lo van contando de la forma que pueden. Ustedes piensen que los niños y las niñas cuando están en manos de un pederasta, sea para explotación sexual comercial o para la violencia sexual cotidiana, siempre están bajo amenaza. El pederasta se ocupa de silenciarlos. Digo, el camino, digamos, es un crimen con estrategia. Digo, no es un crimen cualquiera. Digo, si bien hay un robo que es el de la inocencia, es un crimen distinto a todos. Primero porque el criminal se prepara para ver a quién ataca y elige siempre a los niños y niñas que están en alguna situación de vulnerabilidad, la que sea, social, psíquica, la que sea. Encuentran la forma de entrar. Tienen método, son criminales con método. Y premeditación tal cual, premeditación y alevosía. Así que el niño no se encuentra tampoco con cualquiera, se encuentra con un criminal, con método, que sabe cómo silenciarlo. Entonces lo amenaza con que le va a pasar algo a él más grave de lo que le está pasando, o a su mamá, o a su papá, o a alguien de su familia, o a sus hermanitos. En general siempre funciona así. El miedo hace que la víctima se quede silenciada, congelada. Hay grandes investigaciones acerca del síndrome de congelamiento, ¿no? La víctima se queda realmente helada. Además de los mecanismos, que yo no los voy a aburrir hoy, con la psicología de disociación, donde se deja el cuerpo ahí tirado y la mente tiene que ir a otro lado para poder sobrevivir. Todo eso lleva muchísimos años. Hay organizaciones e investigaciones que dicen que se necesita entre 25 a 52 años para poder develar, esa es la palabra que utilizamos, develar el crimen. Antes se decía confesar, como si la víctima fuese un criminal, y en realidad que confiese el criminal, que es el pederasta en todo caso. Así que la víctima siempre devela, porque las palabras son súper importantes, ¿no? Para subrayarlas. Todo ese tiempo le lleva a un sobreviviente de violencia sexual poder contárselo a alguien y después de contarlo empezar a pensar cómo acceder a la justicia. Cuando llega ese momento el crimen prescribió. Entonces, digamos, por todo esto presentamos
2 proyectos de ley. Uno de imprescriptibilidad de la violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia y cambio de denominación del delito. En Argentina se llama delito contra la integridad sexual. No es solo contra la integridad sexual, porque no solo, digamos, lo que se ataca es la sexualidad de la víctima, sino que es la integridad emocional, espiritual, anímica en todos los aspectos. Sí, hoy existen, como información y para subrayar lo que dice Sonia, hoy existe una estadística muy seria, una de las pocas estadísticas serias que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene tipificado 32 tipos de delitos en algo que se llama Sistema Nacional de Información Criminal, SNIC, y que recién está cargado el año 2022, en donde aparece esta tipificación de un delito contra integridad sexual. Solamente eso. Sí. Claramente es así. Sí, y además dentro de la norma aparece lo que comúnmente nosotros llamamos abuso sexual infantil. Abuso significa el mal uso o uso indebido de un objeto. Entonces intentamos también subrayar que tratamos con sujetos infantiles, ¿no? Que también tienen derechos y que de infantil no tiene absolutamente nada la violencia sexual. Así que presentamos este proyecto y también presentamos el que hoy discutimos acá, la creación de Comisión de la Verdad y la Reparación, que bueno, Claudia lo explicó súper bien y Víctor también en la historia de las comisiones del mundo. Nuestro interés en relación a por qué crear una Comisión de la Verdad de la Nación y provincial en Santa Fe específicamente, es porque no tenemos, primero, estadísticas. Nosotros no tenemos estadísticas de la violencia sexual porque es un delito que se ha invisibilizado. Según UNICEF, y es solo, digamos, una evaluación global, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones ha sido víctima de violencia sexual en la infancia. Pero esto no considera los delitos de explotación sexual comercial. O lo que les decía acerca de lo mal llamado pornografía infantil o turismo sexual infantil, que es explotación sexual comercial que existe y es realmente un problema severo. Así que lo que intentamos es primero escuchar a los sobrevivientes, que siempre hemos tenido un lugar de destrato, de no creencia. El otro día un sobreviviente de Perú con el que organizamos una charla también en el Parlamento peruano decía: siempre hemos sido la resaca, los loquitos, ¿no? Hay algo de eso que está jugado ahí, pero es una forma de disciplinamiento, obvio, para poder callarnos, porque el negocio, como decía el diputado, es millonario. Digo, no es solo, hay prácticas que tienen que ver con la naturalización de la violencia sexual, pero también hay un negocio millonario y que hay que detener. Esto nos ofrecería a nosotros estadísticas, escuchar a los sobrevivientes que ya escucharon sobreviviente que pueda hablar. Los recibimos nosotros, en el consultorio y en la consulta jurídica también a personas muy grandes, muy mayores, que quizás por primera vez cuentan que fueron víctimas de violencia sexual y lo cuentan con mucha vergüenza, como si hubiesen tenido algo que ver como víctimas de ese crimen y en realidad nunca se los ha escuchado. Nos daría estadísticas, nos daría lo que pensamos como la trazabilidad, que es cómo, dónde, cuándo, quiénes, dónde está pasando esto, porque si no, digamos, la corrupción también tapa una cantidad de delitos y es importante esclarecerlos. Las estadísticas nos darían los números necesarios para crear las políticas públicas. Nosotros en Argentina, yo no recuerdo, y he investigado mucho y no recuerdo, campañas de prevención de la violencia sexual, serias, digamos. Un flyer no, serias. No hay campañas de prevención de la violencia sexual. No hay espacios específicos de atención a las víctimas. No hay un policía
que pueda atender el reclamo de una denuncia, policía especializada. En el último informe que hizo The Economist Impact, que compartimos con Víctor, bueno, yo lo hice acá en Argentina desde Aralma y Víctor en Londres. Ellos concluyeron, estudiando a 60 países del mundo, que Argentina estaba en el puesto número 50 de mal desempeño, digamos, en relación a la violencia sexual. Tenemos una deuda enorme con las y los sobrevivientes de la violencia sexual y este es un camino posible para empezar a resolverla. Gracias. A continuación, hará uso de la palabra la licenciada Norma Fernández. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Claudia, por animarte a impulsar este proyecto, por habernos escuchado, por haber compartido con nosotros aquella jornada. Gracias a los compañeros diputados que también acompañan esta propuesta con su firma, y porque para nosotros es muy, muy significativo. Gracias, Víctor, por estar ahí desde donde estás, porque todos nosotros sabemos que tenemos muchas otras actividades, pero bueno, este es un tema que ojalá no solamente nos convoque a nosotros, sino que convoque a muchos más y que se sumen para poder visibilizar esto que es un flagelo, ¿no? Que es un crimen horroroso y que yo les pido que cierren los ojos y se imaginen un bebé, un niño, una niña, un adolescente siendo víctima de este crimen tan horrible, donde le están quitando su dignidad, pero además le están robando la infancia. Cuando hablamos de infancias robadas, este es un ejemplo. Superar esto lleva su tiempo y por eso nosotros decíamos también que es muy importante pensar en este proyecto de imprescriptibilidad del delito de violencia sexual. Asimilar este término a la ley de violencia sexual, porque la violencia que sufren los niños está dada por los mismos tipos y por los mismos ámbitos en los que se produce la violencia de género. Fueron los feminismos quienes impulsaron en su momento justamente esta defensa y le pusieron voces a el silencio de los niños, ¿no? De las personas menores de edad. Así que es importante que se retome y que realmente sean escuchados estos niños. Los niños tienen voz propia. Cuando decimos somos la voz de los niños, no, los niños tienen voz propia, hay que escucharlos. Esto que decía Sonia, ¿no? El derecho de considerarlos sujetos, escucharlos y escuchar la narrativa de las víctimas. Son narrativas que se defienden por sí mismas, no necesitan que nadie los defienda, ¿no? Y en cuanto a políticas públicas, una de las que nosotros planteábamos dentro de este proyecto de imprescriptibilidad, que no va en contra, ni siquiera analizamos, nos pusimos a pensar en el Código Penal, que es una ley de fondo, porque por encima de esta ley de fondo están los derechos humanos, están los tratados internacionales, y está Argentina en el puesto número 50 por desoír todos estos tratados. Y si en algún momento los pusimos con rango constitucional, entonces las leyes convencionales y constitucionales tienen que ponerse en acción, si no son letra muerta, y dañan justamente a un montón de personas vulnerables como son los niños, niñas, adolescentes, y nosotros siempre remarcamos bebés, porque hay investigaciones sobre bebés abusados sexualmente y que demuestran que esto también les ha ocurrido en estos ámbitos familiares, intrafamiliares, y que a veces uno ya no sabe si los deja con alguien en la casa o los pone en una guardería, porque lo que se necesita justamente es crear conciencia en la mayoría de los sujetos adultos que muchas veces
están rodeados de estos criminales, como decía Sonia, porque en realidad no son enfermos. Saquemos eso de nuestras cabezas. Las personas que abusan sexualmente de bebés, niñas, niños y adolescentes son criminales. Y lo que buscan es ejercer su poder en todas sus dimensiones. Y en esa simetría de poder es en la que ellos ganan. Y el niño y el cuerpo del niño se acomoda a esta situación. Entonces, lo que nosotros buscamos con estos proyectos es, primero, sensibilizar y agradecemos a todas aquellas personas como Claudia que se sensibilizan frente a esta problemática, la hacen propia, la encarnan y la defienden con uñas y dientes, porque eso es lo que necesitamos. Que haya más gente que tenga ganas de hacer esto, ¿no? Y de llevar estas propuestas y que ojalá realmente podamos crear en Santa Fe, porque está adaptado a la legislatura santafesina, para que esto sea ley, para que los santafesinos y las santafesinas puedan también crear sus políticas públicas que resguarden, que tengan datos estadísticos y que reparen esto que daña para toda la vida. Así es que, nuevamente, gracias. Los invitamos a todos y a todas a leer la propuesta, a divulgarla y que haya más ESI en las escuelas, porque esa es la única prevención que hoy tenemos. La ESI es ley, entonces habría que poder llevarla adelante todos los días sin cuestionarnos si se enseña o no en las escuelas. La institución escolar tiene un público asegurado porque los niños y las niñas van todos los días a la escuela. Y la escuela tiene un montón de déficit, pero es el mejor lugar en donde los niños y las niñas pueden estar. Entonces aprovechemos esos espacios para enseñar la ESI, para prevenir y para que no tengamos que estar pensando estos proyectos de ley y podemos estar en el patio cervecero tan lindo que tiene Santa Fe. Muchas gracias. Invitamos ahora a quienes deseen aportar sus consideraciones acerca de la temática. Les pedimos que levanten la mano para ordenar el uso de la palabra. Reitero, quienes deseen hacer algún aporte, consideración, pregunta, pueden hacerlo ahora. Muy bien. Invitamos ahora a la diputada Balagué, a los diputados del Frade y Palo Oliver a hacer entrega a la señora Sonia Almada del certificado y el presente institucional que entrega hoy la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Recibe la señora Sonia Almada. Muy bien. Seguidamente se hace entrega del certificado y presente institucional a la abogada licenciada Norma Fernández. En nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, agradecemos a los disertantes y también a los participantes que con su presencia y aportes hicieron esto de una jornada productiva y exitosa. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes.